Oye, quiero poner en contexto porque a mí me parece que es importante. Hablábamos en el intermedio comercial y Manolo, lo mencionaba, Manolo González en Moscota, o sea, el proceso de los paramilitares, pero también cómo muchos empresarios se han aprovechado de la guerra subvencionando a todos a la vez. Hay un aspecto muy importante, mire, usted sabe lo que es, cómo se ha manejado la guerra en Colombia. Una de las cosas que llama la atención es cómo se transportaban las armas dentro del país. Una empresas transportadoras de nombre, le transportaban las armas a la guerrilla. ¿Por qué eran presionados por la guerrilla? Eso es otro problema. Empresas productoras de refrescos o bebidas embriagantes le pagaban a la guerrilla para que los otros empresarios no llegaran a esa región a vender sus productos. ¿Le pagaban o le pagan? Le siguen pagando, porque eso se sabe que hay determinadas regiones donde determinados productos no pueden entrar. Y lo más importante, ¿usted cree que cómo consigue la guerrilla las armas? ¿Usted cree que un guerrillero sale del Caguán, coge un avión en el aeropuerto El Dorado y se va a comprar armas al Medio Oriente? ¿Quién se la vende? Eso se la venden los grandes empresarios colombianos, los mismos que suministran las armas al ejército colombiano. Ellos mismos también venden armas a la guerrilla. Esa es Colombia, esa es la mecánica de la guerra. Y yo le pregunto a usted, ¿a quién le conviene acabar la guerra en este momento? ¿Será que a estos empresarios les conviene? No, por eso la guerra debe seguir para ellos. Por eso la oposición en Colombia de que la guerra pare, porque los intereses son muy grandes que están detrás de ella. Una de las cosas, Cristian, y tengo un amigo que ha hecho aquí del gobierno de los Estados Unidos que hizo un informe precisamente del Plan Colombia, de cómo es que las cosas a veces en Colombia, las partes, por ejemplo, de un helicóptero, se multiplican hasta por 10 su valor cuando entran en Colombia como parte del negocio de la guerra. Y que en Estados Unidos no se dice absolutamente nada de eso, porque es parte también del status quo que se quiere mantener. Pero mira, hay algo más grave de lo que mencionan ellos también, es el hecho de que nunca en Colombia hemos expuesto, por ejemplo, durante el tema del narcotráfico siempre se censuró a Pablo Escobar, toda esta mano de bandidos que manejan narcotráfico, pero nunca se le hizo juicio político a la clase dirigente, como en el caso de la guerrilla y el caso de los paramilitares. Ha habido dirigentes políticos aún activos, que son los jefes ocultos de estas mafias, son mafias realmente, y que tienen sometidos al país. Entonces, y sistemáticamente seguimos eligiéndolos a ellos y a sus hijos como si viviéramos en una monarquía y no hay derecho. Entonces, yo pienso que parte del proceso de paz, y una de las cosas que yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, las pocas cosas que estoy de acuerdo que ha planteado la FARC es el tema de la participación política. Porque en la medida en que podamos hacia el futuro garantizar que líderes de la base, líderes que vienen de la renovación, puedan elegirse y sacar toda esta mano de sujetos que se han anclado en los sistemas políticos colombianos, vamos a poder... están viviendo de la guerra, exactamente, de la que se muerte de los beneficien. colombianos. Eso es un círculo vicioso que de una u otra manera, claro, estamos buscando esa paz y claro, mucha gente está en desacuerdo. Yo quiero que se firme el acuerdo porque quiero que después no haya excusa alguna para perseguir a esta gente en caliente y exterminarlos, porque esa es la palabra. En Colombia hay que tener mano dura con el crimen y hay que liquidar a toda persona que esté por fuera de la ley. Permíteme ahí. El trauma colombiano que hay que resolver es el trauma de las armas como herramienta política. Eso es lo que tenemos que resolver. Eso tiene un costo, y tiene un costo político, un costo social y un costo económico. Y nuestro trabajo como colombianos de esta generación es garantizar que las próximas generaciones han eliminado de su vocabulario la idea con la que nosotros crecimos, que decía que si tú estabas en oposición a la injusticia, tenías que armarte para luchar en contra de esa injusticia, que es lo que prevaleció en nuestro continente durante todos estos años. Ese dilema se resolvió en Centroamérica, y no el dilema de las armas, porque las armas siguen siendo un problema, pero sí el de las armas como herramienta política. Si nosotros no resolvemos ese dilema, que se resuelve es en una mesa y no en el monte, entonces nuestra historia no va a cambiar. Y yo pienso que es una oportunidad histórica y una urgencia continental el hecho de que Colombia finalmente consiga desarmar a las FARC, desarmar al ELN y entonces poder dedicar su esfuerzo en resolver el problema de la corrupción, que es lo que tú planteas. Ahora, yo considero que eso ya se hizo, Juan Pablo. Ya estos discursos y estos momentos históricos ya se dieron. Recordemos lo acaecido con el M-19. Todos estos líderes que salieron a hablar de la renovación, de una participación política, 2.700 militantes de la Unión Patriótica asesinados, 3 candidatos presidenciales, personas absolutamente ilustres, bien formados y decentes, asesinados ¿por quién? No me digan que por la guerrilla y no me digan que por los grupos insurgentes, que no pasó solamente ahí, venía ya desde Guadalupe Salcedo y las guerrillas del oriente, de los llanos orientales, cuando en un proceso de paz se entrega y vilmente lo asesina también en el centro de Bogotá, y de ahí para adelante todos los líderes que usted quiera. Es decir, es que esto no es un tema, ahora es otra oportunidad, una nueva oportunidad, pero esta oportunidad ya se ha dado en más de 5 ocasiones, por lo menos en la historia de la que yo recuerdo
acuerdo personalmente en mi vida. Vaya usted a saber cuántas de ahí en adelante. Entonces no es como que las armas han sido que estamos aburridos y queremos matar, como dice el compañero, y entonces ahora hay que estar, porque es que usted se arma, es cuando usted vienen y le matan a su gente, cuando le prometen que usted va a poder participar y después 3 candidatos a la presidencia asesinados de la manera más vil y más impune posible. Partiendo de esa base, claro, hubo esa masacre de esos líderes de izquierda y hubo ese contexto histórico en Colombia y estamos de acuerdo en eso. Pero estamos ahora en una situación en donde el país está cansado de que la ley no se aplique y que haya delincuencia, que haya abusos, secuestros, fleteo, extorsión, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces el tema ideológico debe quedar en un segundo plano en donde todos tenemos que unir fuerzas para que la ley se aplique. Ese es un concepto tan sencillo, pero uno lo ve a diario en Colombia, en donde la gente dice, bueno, ¿por qué yo tengo que aplicar la ley? ¿Por qué me tengo que someter a la justicia cuando yo veo que una bandida de delincuentes o de criminales o de guerrilleros o lo que sea, les están aceptando todo tipo de crimen? Entonces yo creo que el mensaje que se tiene que mandar es, claro, tenemos que alcanzar la paz, es un objetivo de todos los colombianos, pero el mensaje no puede ser que al final de cuentas estos tipos no vayan a pagar un solo día de cárcel y que como premio final estén en el Congreso de la República. Yo le aseguro a usted que en esos procesos históricos donde esos grupos, los líderes de esa época, no hubieran tenido acceso a la percepción política, no hubiera habido ese tipo de masacres. Bueno, pero hay que partir de una base muy elemental. Todo proceso de negociación política, toda guerra termina en una mesa, toda guerra terminará siempre en una mesa, y en esa mesa siempre habrá quien salga de allí enojado, muy molesto, y otros que saldrán contentos. Esa es la mecánica de toda negociación. La mejor negociación es la que ambas partes salen molestos. Exactamente. Entonces, esa mire, es la mejor negociación. ahora, yo le digo una cosa muy importante. Aquí hay que tener claro, a la FARC no la han eliminado. A la FARC no la sacaron del camino. Uribe, con toda la bala que le dio a la guerrilla, no pudo eliminarla. ¿La hubiera podido eliminar? No creo. Claro que sí. No creo que lo hubiera podido eliminar. Jamás. Con todo Los el mejores negocio de la guerra que hemos hablado aquí. le muestran a usted que no. Sí. Con el negocio de la guerra Si por hubiera- el medio. si fuera porque tan- si fuera la posible- guerra se ha convertido en el gran negocio de grandes No, capitalistas la guerra colombianos. siempre ha sido un gran, Un gran negocio. La guerra no es una novedad, la guerra siempre ha sido. Pero es que también estamos olvidando contexto. Nosotros estamos muy preocupados de la situación de guerra en la que vive este mundo contemporáneo porque lo escuchamos con gran volumen y porque además quienes la ejercen con gran virulencia. El caso de ISIS, por ejemplo, son sanguinarios porque están utilizando a los medios y están utilizando la retina del público para decirle qué es lo que están haciendo. La guerra no es un negocio nuevo, pero lo que sí es un negocio nuevo es cómo vamos a eliminarla. En eso sí ha cambiado nuestra sociedad y yo pienso que por eso vuelvo a la idea. Este es el momento histórico en que Colombia tiene que resolver ese dilema y separar armas de política. Esa es la... Pero estamos de acuerdo en eso, pero no podemos seguir cada 20 años sometiendo al Estado de Pues por Derecho eso hay que ante resolver los esta. delincuentes. Totalmente. Y Que si lo esta estamos sea. haciendo ahora, no puede ser que en unos 20 años otros políticos con otros grupitos que les da por armar en unos años, nos armen otro show después. Por Entonces, eso la es tan estabilidad del importante que país también depende se de que... integre el ELN. No, y estamos de acuerdo. Y es que empecemos por eso. Ese discurso de estarlos llamando delincuentes terroristas en una mesa de negociación tampoco permite Eso no que haya un aporta, respeto. no aporta. Es que usted no se puede sentar conmigo y yo decirle, ¿cómo le va, terrorista, guerrillero, asesino? Venga a ver, siéntese a firmar conmigo. Hombre, el respeto me parece que es lo mínimo, es un grupo beligerante. Pero no creo que Yo no el veo a las sí. FARC, diciendo cuando sale a las negociaciones, los terroristas del Estado, Del asesinos, ejército. masacres que han matado inocentes con los falsos positivos y han acabado poblaciones enteras, también ellos que vienen a sentar. Eso no pasa. No solamente no pasa porque no lo dicen, pero además no pasa porque es que a uno ni siquiera le dejan ver qué dicen los guerrilleros. Pues no sé, yo pienso que frente al tema de los falsos positivos, que tanto se ha hablado, sin duda ha habido responsabilidad por parte del Estado, pero también se ha olvidado de decir que muchos de esos guerrilleros se quitan el uniforme y quedan de civil y no se sabe quiénes son, y después pasan como mansas palomas que no han matado a nadie. 30 segundos. Una cosa muy importante, mire, la paz viene, yo lo decía en este programa y ahí está demostrado, se necesitan, muchos intereses europeos están en juego en esos territorios colombianos de la minería, eso es otro factor muy importante. Y por eso se va a firmar el acuerdo. Se deberá firmar el acuerdo. Ojalá que sí, ¿no? Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Quedarse.